En Radio Marca Femenino Singular con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, así que arrancamos ya. La visibilidad en los medios de comunicación sobre competiciones deportivas femeninas ha aumentado del 14 al 29% durante 2023 respecto a las competiciones masculinas. Al mismo tiempo, la notoriedad mediática de las competiciones protagonizadas por mujeres creció 8 puntos porcentuales frente al año anterior, llegando hasta el 30%. Estas son algunas de las principales conclusiones de la tercera edición del estudio La visibilidad de las mujeres deportistas en los medios de comunicación, realizado por la agencia de comunicación estratégica Appletree y Revolt. Para hablar de todo ello, tengo al otro lado del teléfono a Alfredo Orte, que es Media Intelligence Manager de Revolt. Muy buenas, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Natalia, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que ha sido súper interesante el estudiarme, ¿no? Todo este estudio, valga la redundancia, que habéis hecho. Y las conclusiones que habéis sacado, la verdad es que no sé cómo tomármelas, porque por un lado estoy contenta porque la mujer deportista ha tenido mucha más presencia, como decía al principio, en los medios de comunicación, pero igual las razones no han sido las más adecuadas. Lo primero que te quería preguntar es que este es el tercer estudio que hacéis sobre la visibilidad de la mujer en los medios de comunicación, de la mujer deportista. ¿Qué ha cambiado respecto a los otros dos? ¿Ha habido algún cambio sustancial? Bueno, efectivamente ese es el tercer año. Hay que recordar un poco, por si alguno está despistado, que el año 2023 fue un año muy especial para el deporte femenino, evidentemente. Fue un año singular, un año que yo siempre digo que probablemente es extraordinario, que esperemos que veamos más años parecidos, ¿no? Pero que no habíamos visto algo similar, ¿no? Porque estaba sobre todo marcado por el gran éxito de la selección española, ¿no? Ganando el Mundial, ¿no? Que es un hito que ojalá se repita, pero que evidentemente no es sencillo, ¿no? Entonces, evidentemente, se ha producido un incremento considerable, ¿no? en la visibilidad y la notoriedad del deporte femenino a nivel mediático. Parte viene evidentemente de estos éxitos, pero parte se detecta en otro tipo de disciplinas y de eventos deportivos en los que sí que ha habido una evolución, no tan extraordinaria, evidentemente, como lo que ocurrió en Sydney, pero igualmente destacable. Entonces, esto es un poco lo que queremos reflejar en el estudio. Siempre, de todas formas, tenemos que tener en cuenta que el éxito del deporte femenino viene asociado precisamente a los éxitos deportivos. Es decir, que se otorga naturalmente más visibilidad y más notoriedad al éxito de nuestras chicas, ¿no? Y que en la medida en que obtienen triunfos, pues lógicamente obtienen más cobertura mediática. Y esto es algo importante también cuando hacemos comparativas con los chicos, ¿no? Con los hombres, ¿no? Que muchas veces decimos, no, es que a las mujeres no se les da suficiente cobertura. Bueno, no es del todo cierto, depende un poco también, ¿no? de los triunfos, ¿no? Y de los méritos, ¿no? Que tampoco es cuestión de quitarles el mérito deportivo a nuestros deportistas masculinos, ¿no? Cuando los tienen.
Sí, pero siempre da la sensación de que el espacio que se ganan las mujeres es precisamente por eso, porque han hecho algo que ha sido inaudito, ¿no? Que antes no se ha visto. Creo que las mujeres que más portadas han acaparado o que más veces han aparecido en los medios de comunicación, no solamente en este estudio que ahora vamos a analizarlo con profundidad, sino anteriormente han sido mujeres que han hecho cosas extraordinarias, tipo pues que Sandra Sánchez, Carolina Marín, que han ganado en sus deportes, que son además de individuales, minoritarios, han ganado pues todo lo que se podía ganar, y claro, era como inapelable no darle un espacio a estas mujeres, ¿no? Sí, evidentemente, es que realmente no se puede discutir en absoluto, ¿no?, su mérito deportivo. Pero mira, más allá de algunos aspectos extradeportivos, ¿no?, que todos tenemos en la memoria, hay algunas evidencias que demuestran que el deporte femenino es capaz de conectar con la audiencia de la misma forma que lo hacen los de los chicos. Porque la final, por ejemplo, del año pasado del Mundial, que hasta la propia entrega de trofeos fue pues un extraordinario partido de fútbol, una gran fiesta del deporte, ¿no? Obtuvo o reunió más espectadores ante la pequeña pantalla que, por ejemplo, la eliminatoria de España-Marruecos del último Mundial masculino, que podríamos pensar que es un acontecimiento más o menos similar. Entonces, ¿qué significa esto? Que sobre todo el deporte femenino a nivel colectivo ha dado un paso adelante también en la conectividad emocional, de alguna forma, ¿no?, con las audiencias. Es decir, nos sentimos igualmente identificados cuando juegan ellas que cuando juegan ellos. Más allá, ¿no?, del sesgo de género que podamos tener. Y esto a mí me parece muy importante porque salva un prejuicio. Siempre existía, ¿no? Yo creo que todos teníamos un poco la sensación, ¿no?, de que existía un prejuicio en la sociedad, de que había ciertas modalidades deportivas que probablemente no permitían conectar de la misma forma a la audiencia. Y esto se ha demostrado que no es cierto, ¿verdad? Que cuando realmente pues estamos, ¿no?, ante grandes retos deportivos, pues no hacemos ningún tipo de distinción. Se arrastra una gran cantidad de audiencia ante estos eventos deportivos y evidentemente pues lo único que podemos seguir esperando es que siga creciendo esta notoriedad. Claro. Según lo que estás comentando y también lo que a las conclusiones a las que habéis llegado, es que el fútbol, sin lugar a dudas, es el hermano mayor de todos del resto de deportes. Sí, sin duda. O sea, esto además en los últimos años hemos visto que el fútbol femenino ha dado un paso adelante tremendo en inversión a todos los efectos, ¿no? Es verdad que ha estado sujeto a numerosas convulsiones, ¿no? Pero si miramos exclusivamente el aspecto económico, observamos como el número de patrocinadores se ha triplicado, la inversión, la profesionalización del deporte, que esto es esencial para que evidentemente luego pues pueda elevarse el nivel de todas las competiciones a nivel general, ¿no?, de todos los torneos que se disputan. Y el fútbol, sin duda, el deporte que está llamado a consagrarse en el deporte rey. O sea, no es ninguna casualidad, entre comillas, que las chicas hayan ganado el campeonato del mundo. Es que realmente detrás, o sea, ha habido una inversión continua deportiva y extradeportiva que ha permitido que tengamos pues una generación extraordinaria de futbolistas. Está claro, es obvio. Y menos mal que se invirtió en ellas, porque igual si no se habría perdido esa generación como se perdieron algunas de las anteriores. Me gustaría que explicaras a nuestros oyentes qué es lo que cómo habéis realizado este estudio, ¿no? ¿Cuál es la metodología que habéis utilizado y qué es lo que habéis revisado para llegar a las conclusiones que vamos a seguir hablando sobre ellas? Sí, mira, cada año nosotros elegimos una serie de eventos deportivos en los que pensamos que, bueno, pues es susceptible, ¿no?, la comparación o el análisis. Siempre es difícil porque ya digo que para que las comparaciones pues puedan ser significativas, lo lógico sería que se hubieran obtenido unos éxitos deportivos similares, ¿no?, cuando juegan ellos o cuando juegan ellas. Eso es muy difícil que ocurra, ¿no? Pero si no ocurre eso, al menos que se disputen en el mismo lugar o en las mismas circunstancias o en las mismas condiciones. En 2023, evidentemente, teníamos que analizar el Mundial de Fútbol Femenino porque fue algo extraordinario. Pero además de eso, pues hemos elegido un torneo de tenis emblemático como es el Mutua Madrid Open, toda la visibilidad mediática que hubo en la edición de 2023, la entrega del Balón de Oro, que si recordamos el año pasado pues se lo llevó Aitana Bonmatí, que además tuvo una gran visibilidad en los medios. Y además hemos analizado también el Tour de Francia, que en este caso
tenemos la segunda edición del Tour de Francia femenino que se disputó el año pasado, y a ver si tenemos también y tenemos la Copa del Rey, ¿no? La Champions League, que efectivamente el año pasado también se la llevó el Barça, ¿no? Y podemos hacer una comparativa también con la Champions League que ganó el Real Madrid el año anterior. También habéis visto la Copa del Rey con la Copa de la Reina, ¿no? También hay una comparativa con... Sí, efectivamente, la Copa del Rey y la Copa del Reina, que se me había olvidado. En la Liga de Campeones hay un análisis muy interesante, porque el Barça el año pasado se llevó el título, y estuvimos comparándolo con la final masculina, que en 2023 no la disputó ningún equipo español, y a pesar de todo obtuvo más visibilidad mediática, ¿no? Parece que, aunque el deporte rey efectivamente sigue siendo el fútbol, todavía en el fútbol pues sigue habiendo diferencias, ¿no? En cuanto a cobertura mediática. Es decir, es difícil, ¿no?, que en ese deporte, cuando se trata de eventos más o menos similares, todavía las chicas puedan llegar a generar algo similar. Pero si miramos los datos de la final del campeonato, están relativamente cerca. Ya digo que es verdad que no son comparables, porque uno era una final, ¿no?, la que disputó España frente a Inglaterra el año pasado, que congregó a más de 12 millones de espectadores, frente al partido de octavos de final, ¿no?, que jugó España en el último mundial. Pero lo cierto es que no es nada desdeñable, ¿no?, una cifra de 12 millones. Evidentemente nos hubiera gustado hacer un análisis, por ejemplo, comparativo con la final que ganó España en el 2010, ¿no?, en Sudáfrica, pero claro, estaba demasiado lejos en el tiempo, y además, evidentemente, las circunstancias de aquel mundial pues están un poco lejos, ¿no?, ya del momento actual, del momento presente. Es curioso lo que cuentas, porque disputándose una final de Champions con el Barcelona de por medio en categoría femenina, tenga menos visibilidad y menos audiencia la retransmisión del encuentro que una final de Champions masculina donde no hay ningún equipo español, que estaban el Manchester City y el Inter de Milán. Todavía nos cuesta. Todavía cuesta, evidentemente. Y por eso probablemente, ¿no?, los datos de notoriedad del 2023 llegan a un 30% y no llegan a un 50%, ¿no?, que sería a lo mejor un escenario más ideal. O en el caso de la cobertura, de la visibilidad, del número de noticias que se publican sobre el deporte femenino, pues estamos en un 29%. Es decir, evidentemente hay mucho margen todavía para seguir progresando. Pero claro, esto es un poco como ver un poco el vaso medio lleno o medio vacío. Si miramos hacia 2022 o 2021, el progreso es evidente, ¿no? Vemos que efectivamente hay un crecimiento muy notorio, ¿no?, de esto. ¿Dónde cuesta más? Pues probablemente en el fútbol. Probablemente, ¿no?, en el fútbol, porque es quizás el deporte con mayor grado de profesionalización en nuestro país. Entonces, es ahí donde, a pesar de que se ha invertido mucho, aún falta seguir creciendo, ¿no?, a nivel de clubes, a nivel de promoción, a nivel de patrocinadores, que es algo previsible, que evidentemente seguramente seguirá sucediendo en los próximos años, ¿no? Fíjate que lo que estás comentando, la diferencia entre el año 2021 es un 14%, y con el 30% de 2023 en cuanto al fútbol femenino. Has comentado también sobre la visibilidad en los medios de comunicación de la entrega del Balón de Oro, que en este caso estaba Aitana Bonmatí nominada, pero suscitó mucho más interés posiblemente esta edición que la anterior, por un hecho que se produjo en el partido de la final y sobre todo en la entrega de trofeos, que yo creo que eso ha sido lo que le ha dado más visibilidad. Por eso te decía al principio, ¿no?, que creo yo que por un lado, con las conclusiones que habéis sacado, está muy bien que se hable de deporte femenino o de mujeres que practican deporte y de los logros que tienen, pero no sé si me queda la sensación al leer vuestro informe que finalmente ha sido por el escándalo que ocurrió con el expresidente de la Federación. Aquello lo que ocurrió evidentemente, pues otorgó un grado de visibilidad superlativo o extraordinario a algo que había ya destacado de una forma considerable. Esto lo sabemos porque hemos hecho análisis de la visibilidad informativa que se había registrado en la final hasta esa ceremonia de entrega de medallas, ¿no? Ya hemos visto que efectivamente había un volumen muy elevado de noticias, ¿no? En los días, por ejemplo, en el día clave concretamente,
estamos hablando de más de 5.000 informaciones, ¿no? Que es una cantidad de noticias muy, muy elevada, ¿no? Pero efectivamente, el momento de mayor visibilidad de, digamos, la final del campeonato, ¿no? de Sydney, no se produjo en ese momento de la final o justo la ceremonia, ¿no? Sino que realmente el momento de mayor visibilidad mediática se produjo 5 días después, cuando Luis Rubiales da una rueda de prensa en la que anuncia que no tiene intención de dimitir y aquello ya termina por estallar y convertirse en un conflicto a todos los niveles, conflicto institucional, ¿no? Entonces, claro, eso ya, a partir de ese momento, dejó de ser un evento deportivo. Y esto también lo sabemos porque, en buena medida, ya no son los medios deportivos los que otorgan más visibilidad mediática a este fenómeno. Aparecen muchísimos medios generalistas, nacionales, regionales, etcétera. Se convierte en otra cosa, se convierte en un acontecimiento sociológico donde el deporte pasa a un segundo plano. Y claro, esto tiene en cierta medida relación con el progreso de la mujer, ¿no? En términos del deporte, ¿no? Efectivamente vemos que en general, si lo comparamos con los chicos, sigue habiendo un peso importante de los medios generalistas, ¿no? A la hora de informar de los éxitos, ¿no? De los progresos de las mujeres. ¿Por qué sucede esto? Pues fundamentalmente porque todavía se ve como algo inusual, algo en cierta medida sorprendente, ¿no? Por parte de ciertos perfiles, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar normalizar. Es decir, cuando normalmente pues el Real Madrid o el Barça tienen un gran éxito deportivo, por supuesto, ¿no? Tenemos a los grandes medios informando, generalistas, de este acontecimiento, pero sin duda, ¿no? Son los medios deportivos los que realmente están informando, ¿no? Están consiguiendo la mayor cobertura posible, ¿no? Pues eso es lo que tiene que suceder de normal en cualquier clase de disciplina o de competición femenina. Esto es lo que tenemos que aspirar, a un comportamiento también de los medios idéntico, ¿no? Donde se ofrezca una visibilidad por el mero éxito deportivo, ¿no? Por el mero triunfo deportivo, que es algo extraordinario, sin duda. Extraordinarios son los datos que estoy viendo, lo que estamos hablando de lo de la entrega del Balón de Oro, que claro, comparativamente con la edición de 2022 hay un incremento del 524% con la entrega del Balón de Oro de 2023. Intuyo que sería porque estábamos todos esperando el discurso de Aitana y qué iba a decir al respecto, ¿no? Y esto también implica un poco el interés que se muestra por parte de la audiencia por conocer, no sé si tiene que ver con la parte deportiva o tiene que ver más con esa parte institucional de la que estamos hablando, que también se hacen eco el resto de medios. Claro, es que además el éxito de Aitana Bonmatí al llevarse el Balón de Oro viene precedido por dos elementos claves. Uno es efectivamente la notoriedad que había obtenido la selección española de fútbol durante todo el año, que es increíble, ¿no? Y todas sus jugadoras de repente pasan a ser conocidas por buena parte de la sociedad. Antes, pues todavía tenían una penetración más minoritaria. Y luego hay otro aspecto también importante, y es que Aitana no ha sido una pionera, sino que ya había ganado el Balón de Oro en 2 ocasiones anteriores, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eso va calando un poco también en la sociedad. Estamos realmente produciendo balones de oro, ¿no? De alguna forma, y al final, pues evidentemente empieza a generarse la conciencia de que la Liga Española pues empieza a tener un nivel top, ¿no? En este triunfo deportivo. Y es una gozada, además, perdona, sí, porque claro, anteriormente había ganado Alexia Putellas 2 balones de oro y ciertamente durante décadas no había habido ningún hombre capaz de ganar el Balón de Oro, salvo Luis Suárez, y llevamos varios años consecutivos ganándolo las mujeres. Perdona que te he interrumpido. Sí, no. También iba a añadir también, en relación con el Balón de Oro, que hay un aspecto que evidentemente tenemos que ser conscientes de ello, y es que el Balón de Oro masculino lo gana una vez más Leo Messi, que además ya no está en la Liga Española. Entonces, lógicamente esto permite o ha permitido, ¿no? que el éxito de Aitana Bonmatí, que es de las nuestras, pues quede más resaltado, ¿no? Que se le otorgue muchísima más visibilidad, ¿no? Que el año pasado el de Alexia, que quedó un poco no más eclipsado, ¿no? por el
por el éxito de Karim Benzema o no, de jugadores que sí que están en la Liga Española. Y porque ella también había sí, estado lesionada, no había estado en los focos, también estaba recuperándose, también, ¿no? Sí. A ver, es evidente que el Mundial de Sydney ha actuado como una especie de catalizador, y esto yo creo que lo hemos visto bastante en el Balón de Oro. Es decir, es algo que ha incrementado, ¿no? Es como un prisma, ¿no? Que ha incrementado la visibilidad de cualquier deportista, ¿no? Más allá de acontecimientos extradeportivos, ¿no? O sea, yo creo que si lo miramos con cierta perspectiva, hace un par de años, pues prácticamente nadie sabía quién era Olga Carmona o quién era Salma Parayuelo, Atenea del Castillo. Nadie lo sabía, probablemente nadie no lo sabía. Y ahora, no voy a decir que lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero sí que le suena a una gran cantidad de personas. Algo que ya digo que, si lo miramos con perspectiva, hace 2 años era impensable. En cualquier caso, más allá de todo esto que estamos hablando, ¿no? Del impacto que ha tenido mediático, todo el escándalo que siguió a la conquista de la gesta que fue ganar el Mundial y que cómo lo ganaron, además de bien, que también venía precedido por otro escándalo, ¿no? El de las 15 que renunciaron a ir al Mundial, que luego algunas se retractaron, como es el caso de Aitana, que fue. Pero hay alguna información que a mí me ha llenado también con respecto al fútbol, y es la última que quiero que me comentes con respecto al fútbol, porque te quiero preguntar por el polideportivo, y es la información sobre la Copa de la Reina, que el incremento de informaciones y de audiencia en 2023 ha sido también notablemente superior. Ha habido un 23% de informaciones más de la Copa de la Reina con respecto a 2022. En 2022 fue el 15% y en el 2023 un 23%. En cuanto a audiencia, igual, en 2023 un 39% con respecto a 2022, que fue un 19%. No habíamos jugado todavía el Mundial. La final de la Copa de la Reina fue además una final a 4, se disputó en una sola sede. La final, bien es cierto que era un derbi madrileño que también suscitó mucho interés a la audiencia, y sí que es verdad que parece que se empieza a mover algo más allá de los escándalos que rodean al fútbol. Sí. Hay un aspecto que evidentemente condiciona un poco la visibilidad a nivel de clubes en el fútbol femenino, y es que es evidente que ahora mismo estamos viviendo una superioridad manifiesta, ¿no?, del Barça en la competición, ¿no?, porque tiene una plantilla extraordinaria, ¿no? Evidentemente, en el momento en el que esto pues evidentemente probablemente vaya cambiando a lo largo del tiempo, porque a medida que se profesionaliza cada vez más la Liga F, la Liga de Deporte Femenino, pues lógicamente seguramente habrá más competitividad. Y esto favorece a todos, al final. Esto significa que atrae audiencias no solo de Cataluña, ¿no?, como hemos visto en algunas competiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la final de la Champions, donde lógicamente los medios catalanes pues eran los que más visibilidad ofrecían, ¿no?, de lo que hacían lo que hacía el Barça, ¿no? Pero evidentemente, a medida que crece en competitividad la liga y la competición, arrastra audiencias de todos los territorios, y sucede como en este caso, ¿no?, que un derbi empieza a tener ya una audiencia que congrega pues a las aficiones de ambos clubes, que empieza a generar una repercusión social un poco más elevada, que poco a poco va creciendo. Ojo, hay que ser conscientes de que está lejos todavía de la Copa del Rey masculina, ¿no? Pero el progreso es evidente, está claro. Lo mismo que de lejos que está el Tour femenino del masculino, porque me ha gustado mucho que hagáis este estudio, pero claro, es que hay un agravio comparativo ahí, que es que el Tour masculino dura un montón de semanas, 3 concretamente, sí, y el femenino no. Por eso aquí lo que hemos hecho ha sido quedarnos con la última semana del Tour masculino y compararla con la disputa del Tour femenino, que efectivamente dura 8 días, ¿no?, para intentar, en la medida de lo posible, como yo decía, es muy difícil a veces equiparar competiciones porque las circunstancias son distintas, ¿no? Pero bueno, en este caso queríamos hacerlo porque nos daba la impresión de que era una competición que está creciendo muy deprisa. Tenemos que ser conscientes de que es la segunda edición del Tour de Francia que se disputa con ese nombre oficial, ¿no? Y recuerdo perfectamente que había, aunque evidentemente tiene solamente 8 días de duración, pues cuenta con tipos de etapas similares a las del Tour masculino, que congregan habitualmente a muchos espectadores, ¿no? La etapa reina, por ejemplo, se disputó en los Pirineos, fue retransmitida en directo por Teledeporte, etcétera. Y claro, evidentemente, teniendo en cuenta que es el segundo año, pues observamos, por ejemplo, que ya supera el 1 millón de espectadores en televisión, ¿vale? Es un dato bastante destacable. ¿Queda mucho por crecer en el deporte, en el ciclismo femenino? Sin duda todavía, ¿no? Pero se empieza a evidenciar
que puede congregar ante la pantalla y en general con el número de noticias a una gran cantidad de espectadores y a una gran cantidad de aficionados, desde luego. En teoría el tenis es mucho más igualitario, los torneos se realizan al mismo tiempo, compiten hombres y mujeres, tú puedes elegir si ves un partido femenino o un partido masculino, y sin embargo aquí también sigue habiendo diferencias. Sí, en el tenis pasa un poco también con el ciclismo, porque ya no son deportes colectivos, son deportes individuales. Entonces, lógicamente, el desempeño de figuras concretas hace que se genere más o menos expectación. El año pasado, pues nosotros decidimos analizar el Mutua Madrid Open, y claro, lo ganó un chico que está llamado a conquistar grandes citas, que es Carlos Alcaraz, que además, pues, evidentemente el favorito, ¿no? Ahora mismo de buena parte de los niños y de los jóvenes, ¿no? Españoles. En el caso del tenis femenino, quizá estamos atravesando un pequeño bache, ¿no? En términos de éxitos, ¿no? Y de figuras más reconocibles, ¿no? En el Mutua del año pasado, pues Paula Badosa consiguió llegar a octavos, pero no consiguió superarlo, y claro, eso evidentemente es lo que comentaba, ¿no? Al inicio se traduce en que, lógicamente, hay una cierta pérdida de interés, no solamente mediática, ¿no? Sino en el general, ¿no? Por el resto del desempeño de la propia competición, ¿no? Pero yo estoy convencido, ¿no? De que realmente en el momento en que vuelvan a registrarse éxitos en el tenis femenino, la audiencia va a volver, o sea, aseguro. Estoy totalmente convencido del tema. De hecho, hay una cosa, bueno, no sé si me lo vamos a comentar, ¿no? Que es el análisis un poco de redes sociales que también hemos hecho. Era lo que te iba a preguntar ahora mismo. Vale. Bueno, para avanzarme un poco a eso, realmente lo que quizá estamos evidenciando es que el último paso en esta evolución natural, ¿no? De visibilidad mediática es la construcción de iconos, la construcción de figuras icónicas, ¿no? Que realmente vayan más allá del deporte, ¿no? Y que representen un ejemplo, pues, por los valores con los que se identifican, con algo más, ¿no? Entonces, esto, en el análisis que hemos hecho de perfiles de redes sociales, hemos advertido que las chicas todavía están muy lejos, ¿no? De tener la popularidad de Cristiano Ronaldo, ¿no? De un Leo Messi, ¿no? Parece que todavía son figuras inalcanzables. Pero esto es cuestión de tiempo. Es simplemente que es la última fase, el último eslabón, ¿no? Que realmente resultará más difícil de alcanzar en la medida en que poco a poco el deporte femenino se vaya igualando en penetración al masculino. Pues fíjate que yo creo que tenéis muy buena oportunidad en este año 2024 si vais a hacer el estudio basándose en los Juegos Olímpicos, porque mirando precisamente los deportistas más seguidos en redes sociales, cuando ves a los hombres prácticamente todos son futbolistas, tanto en España como fuera de España, que creo que salvo el jugador de cricket Kohli y LeBron James, los demás son todos futbolistas, y sin embargo en femenino hay hasta una luchadora de artes marciales mixtas, Ronda Rousey, y en España pues eso, Carolina Marín, está Sandra Sánchez, está Garbiñe Muguruza, Paula Badosa, hay muchísimos más deportes, Ana Paliteiro, ahí sin duda yo creo que tenemos futuro, ¿no? En lo que es en el polideportivo, para ir abriéndonos hueco en cuanto a interés mediático, ¿no? Y presencia en los medios de comunicación. Totalmente, es una gran oportunidad que tenemos para que la gente, bueno, además ya de nuestras futbolistas, y conozca auténticas referencias en muchísimos deportes, que ya no solamente en el deporte femenino, es que muchos deportes que son muy minoritarios y en los cuales probablemente pues tenemos cuerda para rato. Y además es que en los Juegos Olímpicos siempre pasan cosas, ¿no? De repente una skater o una luchadora de taekwondo, como pasó en los últimos Juegos con Adriana Cerezo, pues trasciende más allá, ¿no? De lo que es la competición. Pues de verdad que ha sido un placer escucharte, Alfredo Orte, que es Media Intelligence Manager de Revolt. Felicidades por este estudio que habéis hecho tan exhaustivo y tan clarificador, y espero de verdad que sigáis trabajando para el estudio del próximo año, que también me gustaría hablar de aquí en Femenino Singular, de la visibilidad de las mujeres deportistas en los medios de comunicación, la cobertura informativa y todo el espacio que ocupan en los medios de comunicación. Aquí en este programa tienen también su espacio, que para eso está dedicado a la mujer deportista, Femenino Singular. Un abrazo muy fuerte, Alfredo, y muchas felicidades por este estudio. Muchísimas gracias y un placer haberlo contado. Pues hay que seguir
hay que seguir apretando y hay que seguir dándole espacio a la mujer en los medios de comunicación. Para eso estamos aquí en Radio Marca, en Femenino Singular. Prometo volver la semana que viene para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Radio Marca. Hasta la semana que viene.